Buenas tardes o buenas noches ya. Hola, profesora. Hola. Vamos a seguir entonces con Hola, doctora. con la última parte de hormonas en pequeños animales y hasta aquí entraría para la segunda prueba cátedra, ¿ya? Que en principio voy a tratar de hacerla la próxima semana, a ver si me resulta hacerla online. Así que les estoy avisando, ¿ya? Para que vayan preparándose y vayan estudiando con tiempo, vemos las dudas que puedan tener, todo a tiempo para que podamos hacer la prueba el lunes o el martes de la semana que viene, ¿ya? Bueno, la parte de animales menores en hormonas se realiza mucho menos manejo, así que va a ser más rápido. Ahí, espérenme, ahí sí. Uno de los usos, por ejemplo, es para estimular la libido, que no es muy eficiente y que se usa principalmente en animales que tienen problemas para hacer una reproducción natural. Entonces, en que se usa con mucha frecuencia inseminación artificial. Para eso se puede usar factor liberador de gonadotropina, que va a producir un aumento de la LH, y eso va a producir un aumento de la testosterona y estimularía la libido, pero como les digo, no es tan efectivo como uno pudiera creer. Los quistes ováricos también se detectan en animales menores y en general lo que la gente ve es que las perritas, sobre todo, el celo se prolonga, entonces tienen a su corte de machos siguiéndolas durante más tiempo del que corresponde y a la gente le incomoda y ahí se van a consultar. O sea, también se puede usar el factor liberador de gonadotropina para que este folículo que está muy grande, ¿cierto?, ovule, pueda salir y como está generalmente lo que decimos en el caso de animales mayores, generalmente los óvulos están envejecidos, así que no son fértiles en la práctica. La verdad es que la gran mayoría de las veces los quistes ováricos en animales menores son hallazgos cuando uno hace ovariosterectomía. La mayor parte de las veces la gente no lo percibe, y ni hablar en las gatas, menos todavía. Lo percibe a veces la gente en las perras porque se prolonga el celo, nada más. Abortos. También es un manejo que durante varios años se realizaba en animales menores. Se hacía con estrógenos, que es lo que sale en la parte siguiente, con los estrógenos, con el estradiol, pero ese manejo ya se dejó de usar, se los puse igual ahí para que lo revisen si es que quieren, pero la razón de no hacerlo es que se descubrió que produce anemia plástica irreversible y las perritas terminan muriendo. Generalmente se usaba en perras nuevamente porque en las gatas la gente no se da cuenta cuando se cruzan, entonces en el fondo se da cuenta cuando ya apareció la guatita y ahí ya no es hora de hacer aborto. Bueno, como mecanismo se usa la prostaglandina F2-alfa, igual que en el caso de los animales mayores, pero en la práctica es muy poco usada, hay que inyectarla generalmente cada 12 horas, se usa el mismo Lutalize que es de animales mayores, y el problema mayor es que no solamente produce contracción de la musculatura lisa del útero, sino que también contrae la musculatura lisa, sobre todo de la parte digestiva, entonces produce mucho dolor abdominal, muchos vómitos, a veces diarrea, dificultad respiratoria por el dolor abdominal, entonces en la práctica la gente desiste porque es muy feo, digamos, de ver en sus animalitos regalones. Y lo que aparentemente funcionaría mejor es el uso de glucocorticoides, el que se usa es la dexametasona, y nuevamente donde se ha usado es en perras, ¿cierto? Porque es donde se detectan las cruzas indeseadas. Este método tiene un 97% de eficacia, pero tiene que ser aplicado cuando ya hay 30 a 45 días de gestación. De hecho, con 45 días de gestación es cuando es más efectivo. Pero la gestación dura 60 días, así que en el fondo la perrita ya tiene guatita, ¿cierto? Ya se ve que está gestando, y por otro lado se lo tienen que dar, se dan comprimidos, así que se lo dan los amos en su casa y van a tener un aborto visible, digamos, va a haber nacimiento, sangre, a veces incluso nacimiento de cachorritos viables, incluso, o muertos, pero ya formados, con pelito, con todo. Entonces tampoco es algo que se haga mucho. La recomendación, como ustedes ya saben, ¿cierto?, es hacer ovariosterectomía y castraciones. Si no queremos tener crías, ¿cierto?, o cruzas indeseadas,
hacer esterilizaciones, que incluso en este minuto, como ustedes saben, se hacen en forma gratuita por parte del Estado, así que la gente ni siquiera tiene la disculpa de que no tengo plata para hacerlo. Eso no pasa a ser una disculpa. Así que inducción de aborto es un manejo que está cada vez más en desuso y deberíamos nosotros también ir poniendo freno a eso también. Infecciones uterinas, lo mismo que en el caso de los animales mayores, obviamente hacer un buen diagnóstico del agente causal involucrado, hacer un buen tratamiento antibiótico y prostaglandina F2 alfa. Anticonceptivos es otro tema que se ha ido dejando de lado en animales menores. Durante algunos años se usaron progestágenos, que habían varios, ¿cierto? El gran problema es que producía un alto riesgo de diabetes mellitus. Y las diabetes mellitus en animales, la mayoría de ellas son insulinodependientes, por lo tanto son caras, difíciles de diagnosticar, difíciles que el animal haga dieta. Entonces se fue dejando de lado y actualmente ya, por lo menos yo no conozco a ningún veterinario que recomiende anticonceptivos de ningún tipo, ni los progestágenos, ni tampoco el megestrol, cierto que también es un progestágeno, pero que tenía o tiene todavía, porque todavía lo venden, el non-pet, que es solo para perras, que tenía la particularidad de que no solamente evitaba que apareciera el celo, sino que se podía usar en el proestro también. Y evitaba que el celo realmente apareciera. La perrita paraba el sangramiento, ¿cierto?, en esta etapa de proestro y no había celo realmente, y el nuevo celo venía más o menos 4 o 6 meses después, o sea, en el periodo normal en que debería venir un nuevo celo. Aquí, ¿por qué ya no se recomienda? Porque el Profe, ¿sí? ¿Sí? que Julio y la Steffi apaguen los micrófonos por si está acoplando. Ya, Julio y Steffi. Por favor. Ya, ya. La desventaja es que el megestrol es aún más riesgoso de provocar diabetes mellitus en las perras. Entonces, con mayor razón no se usa y está contraindicado en gatos. Pero es probable que cuando hagan medicina felina les hablen del megestrol, de este mismo, el non-pet, que es el único que nosotros tenemos aquí en Chile, que a veces se usa como última opción en casos de gatos caquécticos, o sea, no flacos ni debilitados, sino que en estado de caquexia. Hay veces en que el megestrol actúa como una especie de anabolizante y permite que estos animalitos se recuperen. Pero como última opción, porque igual el riesgo de diabetes mellitus está ahí. Se los digo por si los llegan a mencionar en medicina felina o si lo llegan a leer ustedes en medicina felina, a pesar de estar contraindicado en gatos. La inercia uterina se trata con oxitocina. La inercia uterina tiende a ser más frecuente en animales menores porque acuérdense que son multíparos. Entonces, hay veces en que nacen 2, 3 perritos o gatitos y el resto queda todavía retenido porque el útero se agotó por el esfuerzo que tuvo que hacer por tantos cachorritos que tienen que nacer. La oxitocina se recomienda aplicarla cada 30 o 40 minutos o bien por infusión continua y un máximo de 3 administraciones. Si a la tercera administración no nace, se recomienda cesárea. Así que es una buena opción. Nosotros en animales menores no hacemos casi nunca cesárea porque las madres generalmente no reconocen a sus crías porque nacieron cuando ellas estaban inconscientes. Entonces generalmente no las alimentan y perdemos sobre todo la opción de que tomen calostro, que como ustedes saben nosotros alimento artificial tenemos para perros y gatos, pero el calostro es indispensable para la inmunidad, para la respuesta inmune del animal y generalmente los animales que no toman calostro mueren alrededor de los 5 días posparto. Entonces, por eso que nosotros siempre tratamos de ayudar a que haya un parto natural con oxitocina. Bueno, ustedes saben, el calcio y la glucosa también es importante, entonces a veces un suero que tenga glucosa, que tenga calcio, o ir alternándolos, o elementos de ese tipo, además de la oxitocina, nos pueden ir ayudando, porque la idea siempre es tener ojalá un parto natural. Para inducir celo, es otra cosa que es difícil. Cuando la hembra no entra en celo o tiene celos muy silentes, que se llaman, ¿cierto? Son muy poco evidentes, es difícil que uno pueda
inducirlos. La opción es usar dietiletilvestrol, que es un estrógeno sintético, por 7 días, pero la mayor parte de las veces no funciona. Así que es una opción a usar, pero no es muy eficiente. Lo mismo que habíamos dicho en animales mayores. La galactostasis, o sea, el acúmulo de leche, se da a veces cuando los cachorritos mueren, ¿cierto? Madres con buena producción de leche, o a veces la gente entrega a los cachorritos muy nuevitos, ¿cierto? Al mes de edad, la hembra todavía tiene mucha leche y los entrega todos el mismo día. Entonces la hembra de un día para otro se queda sin ningún cachorro que le mame. Para esto lo que se usa son agonistas de dopamina, o sea, que hagan efectos de dopamina, porque la dopamina es la que inhibe la producción de prolactina, que es la que produce la leche, estimula la producción de leche. Entonces, ese es el tipo de fármacos que se usan. Está la cabergolina y la bromocriptina, que son las que más se usan. Sin embargo, solas por lo general no funciona ninguna de las dos. Es bueno siempre hacer tratamiento, un manejo, digamos, alimentario, disminuir la ración, la porción de alimento de la madre, o disminuir en forma notable la calidad del alimento y también disminuir el agua, la cantidad de agua disponible para ella. Incluso hay veces en que algunos le dan algún tipo de diurético para ayudar a disminuir la producción de leche lo más rápido posible. A veces solo el manejo alimentario resuelve el problema. La mayoría de veces no es necesario dar este tipo de tratamiento, y cuando se da generalmente por 5 días y no es lo más frecuente. La otra opción, la agalaxia o agalactia, o sea, no producción de leche. En la práctica se le llama de la misma forma a la falta de producción de leche, que se debe a la falta de prolactina, o a la falta de eyección de la leche, que es debido a falta de oxitocina. Entonces hay que descubrir lo que estamos teniendo, cuál es el problema real. También muchas veces tiene que ver con factores genéticos, aquí en las lecheras, ¿cierto? Se seleccionan por producción de leche, también hay hembras que son menos productoras que otras, entonces a lo mejor es un problema genético y no de falta realmente de agalaxia. También pueden haber problemas nutricionales con hembras que tienen dietas muy pobres en proteínas, sobre todo, inadecuadas para la lactancia. Problemas psicológicos, hay sobre todo en las perritas y gatitas, pero sobre todo las perritas que son muy regalonas, no quieren ni saber de tener crías, porque le quitan el cariño de sus amos, entonces no quieren competencia, y eso hace a veces que no les den de mamar, y ahí es deber de los amos el reconquistar esa hembrita para que pueda alimentar bien a sus bebés. Bueno, como opciones tenemos, si el problema es de deficiencia de oxitocina, se administra oxitocina cada 2 horas por vía subcutánea para que no sea muy dolorosa, y con esto vamos a favorecer la eyección de la leche. Los cachorritos recién nacidos maman más o menos cada 2 horas. Y si el problema es la prolactina, o sea, la producción de leche, se puede usar acepromacina, ¿cierto? El tranquilizante fenotiazínico. También por unos 2 días normalmente se regula. Una vez que la mama empieza a producir leche, sigue produciendo y es de acuerdo a la demanda. Así que depende de la cantidad de crías que haya, es la cantidad que se va a producir. Y la otra opción es la metoclopramida, que la vimos en digestivo, en procinéticos, también estimula la producción de prolactina, así que la producción de leche. Entonces hay cambios de manejo que hacer, además, y que generalmente funcionan solos sin necesidad de medicación, pero si fuera necesario, están los medicamentos también. Otro cuadro que hay que tratar a veces es la hipertrofia prostática. La hipertrofia prostática es muy frecuente, se presenta más o menos en el 80% de los perros mayores de 5 años y dificulta sobre todo defecar, en el caso de los perros, pero también orinar. Esto se da en perros y el tratamiento es quirúrgico, es castración. Vamos a sacar los testículos para que no se produzca más testosterona, y de esa forma no se va a producir más dihidroxitestosterona, que es la que realmente produce la hipertrofia prostática. Pero como son muchas veces viejitos, hay veces en que en este momento no están en condiciones de resistir una anestesia. Entonces lo que se hace es un manejo hormonal para postergar un poquito la cirugía mientras se resuelven los problemas más urgentes que tenga el paciente para que pueda resistir una cirugía. Entonces, para
conseguir postergar, ¿cierto?, la cirugía y permitir que no aumente la hipertrofia, se puede usar el acetato de megestrol, el non-PET que vimos recién, ¿cierto?, que lo que hace es disminuir la testosterona para disminuir el paso, ¿cierto?, a dihidroxitestosterona y así ayuda, se administra por vía oral. Y la otra opción es el finasteride que aparece ahí, que también se administra por vía oral y es antiandrogénico, así que nos permite, como decíamos, poder postergar la cirugía, porque el tratamiento sí o sí es quirúrgico. Y otro problema es la criptorquidia, que es hereditaria, así que hay que tratar de no reproducir a estos animales, a estos perritos o gatitos. La mayoría de las veces cuando hay criptorquidia hay un testículo que desciende y el otro que queda retenido, y la mayor parte de las veces está en la zona inguinal, como en el caso de esa foto que está ahí, ¿cierto? Que está ahí el testículo retenido. El problema de los testículos retenidos es que muchas veces se tumoran, y el tumor más frecuente es el tumor de células de Sertoli, que produce feminización de los machos. Entonces produce muchos problemas de piel y muchos problemas en general en los animales. Hay crecimiento de glándula mamaria, hay problemas bien visibles. No olvidarse que los testículos migran, igual que el ovario, ¿cierto?, que está en el polo posterior del riñón, migran hacia el escroto. Entonces, la mayoría de las veces están ahí en la zona inguinal, pero pueden estar en cualquier parte del trayecto también. Para esto, lo que se puede usar es gonadotrofina coriónica humana, que lo que hace es ayudar, ¿cierto?, a que migre el testículo más fácilmente, pero funciona mejor si se detecta temprano en perros menores de 16 semanas de edad. O sea, lo ideal es ver cuando el animalito va a su primera vacuna, más o menos al mes y medio, ver el diagnóstico, si no están los dos testículos retenidos, hacer ya el intento de un tratamiento hormonal, y si no, una vez que llegue a los 4 o 6 meses, ya pensar en que va a haber que hacer cirugía para sacar ese testículo retenido, y lo ideal es que además se saque el testículo que está en su lugar, porque como decíamos, esto es hereditario y corremos el riesgo de transmitir esta característica a la descendencia y por lo tanto favorecer la formación de tumores en la descendencia también. Bueno, y ese es lo que se hace en términos de manejo para reproducción, ¿cierto?, en animales menores. ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos Sí. bien? Dime. En los glucocorticoides, usted dijo que se pueden administrar entre los 30 y 45 días Sí, de gestación, sí. de gestación. ¿Por qué antes no? Porque la efectividad es muy baja y es un corticoide igual. Hay que darlo por 10 días, más o menos, para que funcione. Un riesgo, no tiene ventaja. Por otro lado, la idea es que la gente no nos use a nosotros como subterfugio para hacer sus abortos, ¿cierto? Sí. Lo que se hacía antes con el estrógeno era poner el estrógeno hasta 4 días después de la cruza. Entonces ni siquiera sabíamos si la hembra estaba preñada. Y no sabíamos, simplemente, no teníamos idea nunca. Entonces aparecieron estos casos de anemia plástica que yo les contaba, y más encima ni siquiera sabíamos si realmente la hembrita estaba preñada y le generábamos una enfermedad que era mortal, porque es mortal la anemia plástica que genera la testosterona. Entonces, por eso ahora se espera primero a saber si la hembrita está gestante, y ustedes saben que para poder hacer un diagnóstico correcto de gestación es 45 días y con ecografía. Entonces, por donde uno lo mire, la opción es esa. Es mejor porque tiene mayor efectividad y es mejor porque sabemos que realmente la hembra está gestante. No le estamos dando corticoides porque sí, sin tener idea de nada. Esa es la razón. Ya, ok. ¿Seguimos entonces? Vamos a seguir con una parte que yo subí ahora, subí ahora en la tarde me refiero, a los... Ay, espérenme, que estoy media complicada. Ahí.
a la parte de apunte que se llama antiinfecciosos. No sé si lo habrán visto, porque lo puse, como les digo, recién ahora, hace como una hora atrás nomás. Esto es un poco un resumen de lo que ustedes ya saben, ya han visto, ¿cierto?, en microbiología, en inmunología, pero también vamos a hacer aclaración de algunos conceptos que son importantes para la farmacología. Entonces, acuérdense, está en apunte, no está en el eCampus. Y lo primero es algunos conceptos, porque hay veces en que ocupamos, ¿cierto?, los conceptos en forma errada, pero por lo menos saber que lo estamos usando de mala forma. Por ejemplo, el antibiótico es una sustancia producida por un microorganismo que es capaz de matar o impedir el crecimiento de otro microorganismo. O sea, en la práctica, antibiótico se refiere solamente a un producto natural, producido por un ser vivo, como dice ahí, por un microorganismo. Y nosotros generalmente le llamamos antibióticos a todos los que matan bacterias. Entonces, no corresponde. De hecho, el quimioterápico es un antibiótico, pero de origen sintético. O sea, sería más correcto decirle en la actualidad quimioterápico en lugar de antibióticos, porque ya la mayoría de los antibióticos sale más barato hacerlos en el laboratorio que sacarlos, que producirlos de un hongo o sacarlos de algún producto natural. Sin embargo, usamos el término antibiótico. Por otro lado, el término quimioterápico con mucha frecuencia se usa para referirse a las drogas antineoplásicas, más que a los antibióticos, a los que matan bacterias. Entonces, como para que vayan viendo el uso erróneo de términos, pero por lo menos, como les digo, hay que saber que estamos hablando mal. Y el término antimicrobiano es muy amplio, ¿cierto? Uno generalmente lo piensa como antibiótico también, pero antimicrobiano es cualquier sustancia natural o sintética que puede eliminar o inhibir el crecimiento de otro agente vivo como bacteria, virus, hongos o parásitos. O sea, yo a un antiparasitario le podría decir antimicrobiano y está bien utilizado el término. ¿Ya? Es como para que tengan una referencia. Por otro lado, hay que tener presente cuando hacemos terapia, ¿cierto?, contra bacterias, sobre todo, pero en general antimicrobiana, la mayor parte de las veces nosotros hacemos un diagnóstico presuntivo, ¿cierto? Hacemos el examen del paciente, tomamos las muestras que corresponden y decimos esto debe ser producido por una bacteria, por decir algo, gram positiva. Y la gran mayoría de las veces, por suerte, el examen, ¿cierto?, el cultivo de antibiograma, confirma el diagnóstico. Pero no es por azar que confirme el diagnóstico, ¿cierto?, ni confirme el tratamiento, es porque sabemos usar adecuadamente los antibióticos. Entonces, esa es la idea. Cuando nosotros elegimos un antibiótico, no solamente tenemos que saber qué bacteria es la involucrada, sino que además tenemos que saber a qué órgano tiene que llegar el antibiótico que elegimos, porque tiene que llegar en buena medida al órgano donde está la infección que yo quiero curar, ¿cierto? Y tiene que alcanzar una concentración adecuada en esa zona. Por otro lado, tengo que poder usarla en la especie a la que lo uso. Porque, como decíamos, los antibióticos, los quimioterápicos, los antimicrobianos son sustancias que matan otras bacterias. Y matan bacterias sin elegir o sin ser capaces de discriminar entre una bacteria patógena de una beneficiosa. O sea, flora digestiva normal en general, que ustedes saben ayuda al sistema inmune. Entonces, por eso que es tan importante tener presente, como les digo, no solamente el agente infeccioso, sino que también el órgano afectado y el animal que yo voy a tratar, para poder hacer una buena elección. Y como nosotros sabemos esos tres elementos, cuando hacemos la elección terapéutica con este diagnóstico presuntivo, generalmente acertamos, porque elegimos de buena forma, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender. Y bueno, yo siempre les digo, hay muchas cosas que uno las repite y las repite y las recontra repite, ¿cierto? Entonces, a la larga, cuando uno termina la carrera, hay muchas cosas que uno sabe, aunque no hubiera querido aprendérselas realmente. Y entre esas cosas que repite y recontra repite, están los antibióticos. Así que me llevan a saber mucho de antibióticos cuando terminen. Alguien tiene el micrófono abierto, ahí parece que pasa. Bueno, la gran clasificación de los antibióticos, que es de hecho la que nosotros vamos a usar, los clasifica de acuerdo a su mecanismo de acción. Y hay un grupo que lo que hacen es alterar la formación de la pared celular.
estos fármacos lo que hacen es unirse a unas proteínas, que serían sus receptores, ¿cierto?, que están en la pared celular de la bacteria y que le impiden continuar formándose normalmente. Entonces, como la pared celular no se forma normalmente, queda un espacio, la bacteria se lisa y se muere. ¿Ya? Por consiguiente, todos los antibióticos que usan este mecanismo de acción son bactericidas, o sea, matan bacterias. Además, se caracterizan porque son los antibióticos más seguros que tenemos actualmente, porque las células de nuestros animales y las nuestras tampoco no tienen pared celular. Así que no pueden alterar nuestras paredes celulares, afectan solamente a la bacteria. Por otro lado, sabemos, si se acuerdan, que la pared celular de la gram positiva era gruesa, ¿se acuerdan? En cambio, la de la gram negativa era finita, pero tenía una capa externa protectora. ¿Se acuerdan de microbiología? Bueno, como actúa la formación de la pared celular, tienden a ser más efectivas sobre los gram positivos, que tienen esta pared celular más gruesa, que sobre los gram negativos, que tienen la pared celular más finita. ¿Ya? Y el grupo que nosotros vamos a ver aquí es el grupo de los beta-lactámicos, que son varios antibióticos con el mismo mecanismo de acción. Bueno, y el otro que está aquí, que no la vamos a ver, la bacitracina, que se usa poco en veterinaria y generalmente se usa en tratamientos tópicos. Otro grupo son los antibióticos que dañan la membrana celular bacteriana. Y aquí ya no son tan bonitos, ¿cierto? Porque nuestras células y de nuestros animales también tienen membrana celular. Estos agentes funcionan como tensoactivos, aumentan la tensión superficial, como las globitos de jabón, ¿cierto? Que llega una hora en que crece, aumenta la tensión hasta que ¡pum!, revientan. Entonces, también son bactericidas, porque rompen, ¿cierto?, la membrana celular de la bacteria, entonces matan a las bacterias. En este caso, son mucho más sensibles a esta forma, a este mecanismo de acción, las bacterias gram negativas. Y aquí nosotros no vamos a ver el tipo de antibióticos matabacterias, digamos, porque se usan poco en veterinaria, son las polimixinas, pero sí vamos a ver que tienen este mecanismo de acción los fungicidas azólicos, que lo vamos a ver cuando veamos antimicóticos, como el ketoconazol y el itraconazol. Otro mecanismo de acción es los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ADN o ARN. En este caso, la inhibición de la síntesis se debe generalmente a que se meten en las rutas enzimáticas, ¿cierto?, de las bacterias, impidiéndole que se forme el ADN o el ARN. Muchas veces es porque se parecen, ¿cierto?, a alguna enzima o bien se meten entre medio. Tenemos entonces varios fármacos, varios antibióticos, muchos de ellos son bactericidas, y aquí está la rifampicina, las fluoroquinolonas, el metronidazol y los nitrofuranos, y las sulfonamidas, perdón. Los nitrofuranos nosotros no los vamos a ver porque se usan muy poco en veterinaria porque tienen muchos problemas con los animales productivos, entonces se trata de que ellos, de usarlo poco por el problema que pueden provocar al ser humano, principalmente a nivel renal. Y el último grupo son los que inhiben la síntesis de proteína, que también nos afectan bastante a nosotros, ¿cierto? Lo que hacen para inhibir la síntesis de proteína es meterse adentro de la bacteria, llegar al ribosoma y ahí evitar que se produzca la unión de los aminoácidos para formar la proteína. Ahí están los aminoglicósidos, tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, anfenicoles. Hay muchos antibióticos que tienen este mecanismo de acción y los vamos a ver, claro que sí. Bueno, la clasificación de los antimicrobianos o antibacterianos se clasifican en de amplio espectro o de espectro reducido. De amplio espectro son los que actúan sobre gram positivos y gram negativos, y los de espectro reducido actúan sobre uno o el otro, ¿ya? Los dos son buenos. Los de espectro reducido lo que tienen es que actúan sobre un número más limitado de bacterias, pero son mucho más específicos. Y cuando tenemos un cuadro así, en que no tenemos muy claro cuáles son los agentes actuantes, o creemos que hay muchos agentes bacterianos involucrados, elegimos uno de amplio espectro. La otra clasificación es de acuerdo a su efecto, ya nos van quedando poquito, es de acuerdo a su efecto que se clasifican en bactericidas y bacteriostáticos. No se aprendan los nombres por aprendérselos, porque como les digo, uno ve tanto los antibióticos a lo largo de la carrera que al final uno termina aprendiéndose.
Los bactericidas son los que matan las bacterias y los bacteriostáticos son los que dejan estáticos, ¿cierto? Dejan hasta ahí el desarrollo de la bacteria, hasta donde está, y la bacteria muere de viejita. Y no hay nuevas bacterias hijas, por lo tanto se acaba la infección. Otro concepto importante en antibióticos es la concentración mínima inhibitoria, CMI, que es un concepto de laboratorio, pero que aporta mucho, ¿ya? La concentración mínima inhibitoria es la concentración mínima de antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento visible de un microorganismo incubado a 37 grados por 24 horas. O sea, incubado a las características normales. ¿Por qué este concepto es importante? Porque muchas veces hay una misma bacteria, ¿cierto? No sé, una Pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Y cuando esa Pseudomonas está ubicada en piel, yo necesito una determinada dosis, pero si está ubicada, por decir algo, en el riñón, necesito a lo mejor una dosis mayor. Entonces, esta concentración mínima inhibitoria me va a estar diciendo la cantidad que yo necesito para inhibir el crecimiento de esa bacteria donde yo necesito que actúe. Entonces, a lo mejor se han dado cuenta que al mirar los vademecum, uno a veces lee, ¿cierto? Y dice, no sé, amoxicilina, infecciones en piel, tal dosis, infecciones en sistema respiratorio, tal otra dosis, y así, ¿ya? Eso se debe porque hay veces en que la zona donde se ubica una misma bacteria tiene concentraciones mínimas inhibitorias diferentes, ¿ya? Por eso que es un concepto que se usa y que nosotros no tenemos cómo detectar. Entonces nos atenemos a lo que el laboratorio nos indica. Se considera el mejor método para evaluar la susceptibilidad antimicrobiana y permite además confirmar resistencias inusuales. Hasta ayer una bacteria X era sensible a ese antibiótico, a esa dosis, y hoy día ya no. Y eso pasa, ¿ya? Entonces por eso que ese concepto es importante, por si lo ven, se usa mucho en antibióticos. Y obviamente siempre está relacionado con la dosis del antibiótico. Bueno, como cosas a recordar que seguramente ya las saben, ¿cierto? Para poder tener una buena respuesta, no es solo elegir el mejor antibiótico, sino que necesitamos con la respuesta inmune del paciente. Por eso que muchas veces cuando tenemos un paciente que está muy debilitado, no empezamos a darle antibióticos de buenas a primeras, aunque sepamos que el problema es bacteriano. Porque si su sistema inmune no está al 100%, no va a funcionar bien. Incluso podríamos llegar a matar al paciente porque le matamos la flora digestiva normal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre primero estabilizar al paciente que esté en mejores condiciones para empezar a hacer un tratamiento antibiótico. La idea de los antibióticos es que mate a las bacterias patógenas y ojalá no dañe para nada las bacterias de nuestros pacientes, así que tenemos que respetar la flora de nuestros pacientes, lo que hablábamos en digestivo, ¿cierto? Tenemos muchos pacientes muy diversos, entonces tenemos que saber respetar las bacterias normales, en piel, en digestivo, en respiratorio, ¿cierto? En todas las zonas donde es normal que haya bacterias y que son beneficiosas para el paciente. Lo otro, cuando estamos frente a una emergencia, como lo que decíamos, hacemos el cultivo de antibiograma y eso demora en bacterias 2-3 días por lo menos, y si el animal está muy mal, es lo más probable que elijamos un antibiótico de amplio espectro, idealmente bactericida, y ojalá que se pueda administrar por vía endovenosa, mientras no llega el resultado del laboratorio, para poder tener mayor probabilidad de éxito y sacar adelante a nuestros pacientes. Pero de todas maneras, siempre estabilizar primero al paciente. Otro caso especial cuando hablamos de bacterias son los abscesos fibrosos, que son muy frecuentes en algunas especies, bueno, donde más frecuente es en los gatos, ¿ya? Cuando tengo un absceso, lo ideal es abrir el absceso, drenar el contenido y curar. Hay veces en que incluso, la gran mayoría de las veces, ni siquiera es necesario administrar antibióticos sistémicos, sino que hacer buenas curaciones nomás. Pero hay veces en que no tenemos cómo abrir el absceso, ¿cierto? Si está en el pulmón, en la próstata, no son lugares de acceso fácil, entonces hay veces en que tratamos por lo menos de hacer un intento terapéutico sin tener que drenar ese absceso, pero para eso tenemos que hacer que esta cápsula fibrosa disminuya, ¿cierto?, en su grosor, para que el antibiótico pueda llegar al interior y matar las bacterias. Entonces lo que se hace en esos casos es usar una sustancia
fibrinolítica, que la que más se usa, ¿cierto?, son las enzimas de la papaya, las papenzimas, para tratar de reducir, ¿cierto?, el grosor de esta cápsula fibrosa y permitir que el antibiótico pueda llegar al interior. Y por otro lado, usar un antibiótico que sea capaz de llegar con mayor facilidad al interior de un absceso. Acuérdense que los abscesos son ácidos, tienen pH ácido, entonces les cuesta más llegar a muchos fármacos y entre ellos a los antibióticos también. Entonces también elegir antibióticos como la rifampicina, que está aquí en la lista, ¿cierto? Rifampicina, cloranfenicol o florfenicol, tetraciclinas y metronidazol, que es más fácil que consigan penetrar al interior de un absceso cuando yo no lo puedo drenar. Bueno, no usar antibióticos como promotor del crecimiento, creo que eso lo hemos hablado harto, ¿cierto? La idea es no generar resistencia y el usar antibióticos en forma permanente en el alimento, en los animales, para que crezcan, ¿cierto? Para que alcancen un buen peso para salir a mercado, es un contrasentido porque lo que hacemos en el fondo es favorecer la resistencia y después cuando necesitemos usar el antibiótico ya no va a funcionar. Así que tratar de evitarlo, pero lo que yo siempre les digo, los países, los estados en todo el mundo no se han preocupado de poner leyes, ¿cierto?, que eviten por vías legales o con algún tipo de no sé, de punición, ¿cierto?, para los productores que usan promotor del crecimiento. Así que queda a criterio en el fondo de cada productor. Nosotros lo que hacemos es recomendar. Cuando hacemos tratamiento de un antibiótico, con un antibiótico lo ideal es que usemos uno, elegir el mejor, ¿ya? Ahora, si tenemos que usar más de uno, asociar o todos bactericidas o todos bacteriostáticos. Cuando vayamos viendo los antibióticos, las familias de los antibióticos, vamos a ver que se sabe, ¿cierto?, de asociaciones que son buenas. Así que las vamos a estudiar. Otro tema para nosotros es la glándula mamaria, ¿cierto? Es una zona también que está en el organismo y que tiene un pH diferente del resto del cuerpo. Entonces, por eso que a veces se comporta diferente y tenemos que tratarlo como una estructura especial. La glándula mamaria sabemos que tiene un pH más bien ácido. Entonces, en la glándula mamaria se tienden a retener, por así decirlo, a atrapar, como dice ahí en el PowerPoint, los antibióticos que son básicos, ¿cierto? Porque por un asunto de pHs. Entonces, si yo tengo un absceso o una infección, perdón, una infección en la glándula mamaria y ese agente causal es sensible a un antibiótico que es una base débil, como la leche y la glándula mamaria es más ácida, yo puedo hacer un tratamiento solo sistémico, sin necesidad de poner nada intramamario, porque va a tender a llegar fácil a la glándula mamaria y quedar ahí retenido. En cambio, si la infección, la mastitis que yo tengo, es sensible a un ácido débil, a un antibiótico que es un ácido débil, le va a costar más llegar a la glándula mamaria, porque va a estar más ionizado, y acuérdense que ionizado le cuesta más atravesar membrana, así que le va a costar más llegar a la glándula mamaria. Y cuando llegue a la glándula mamaria, que tiene pH más ácido que el resto del organismo, va a tender también a ser eliminado fácilmente de la glándula mamaria. Entonces, en ese caso, me convendría usar un tratamiento intramamario y a lo mejor, además, sistémico, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener presente el pH del antibiótico si tenemos que tratar la glándula mamaria. Y por eso que aquí está la listita, ¿cierto?, de antibióticos que son ácidos, o sea, que necesitamos poner intramamario sí o sí. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas y las sulfonamidas. Los antibióticos que son básicos, o sea, que podemos usarlo parenteral y nada más, no meternos con la glándula mamaria, tenemos los aminoglicósidos, los macrólidos, el cloranfenicol, florfenicol y el trimetoprim. Y los antibióticos que son anfotéricos, si se acuerdan, los anfotéricos son los que pueden actuar o como bases o como ácidos, dependiendo del ambiente donde estén, así que los podríamos usar sistémicos en general y deberían funcionar bien, las fluoroquinolonas y las tetraciclinas. Así que con la glándula mamaria hay que tener presente que la glándula mamaria es especial, ¿cierto? Y tenemos que tratarla como corresponde, pensando siempre en su pH.